Bueno, buenas noches. Mi nombre es Luis Orlando Tunjo. Eh, en esta presentación voy a explicar la relevancia de las finanzas aplicadas tanto en mi vida personal y familiar como al funcionamiento de una empresa. ¿Mm? Para ello voy a presentar varios ejemplos claros, ¿sí?, de conceptos como liquidez, rentabilidad, riesgo financiero, incertidumbre y el costo de oportunidad. También voy a explicar estos factores, cómo impactan en la economía, en mi economía, y cómo tengo y cómo distribuyo mis recursos financieros. Bueno, esa es la primera parte de la actividad. Viendo en el contexto y siguiendo como el orden de la actividad, los conceptos con ejemplos ilustrados. Bueno, la primera parte, liquidez. Eh, la liquidez, como su buena definición, es la capacidad para disponer rápidamente del dinero para cumplir obligaciones inmediatas. En un ejemplo personal, ¿qué puedo decir? En mi caso, la liquidez se refleja cuando tengo suficiente dinero disponible para mis gastos urgentes, como cuáles. Uno, transporte, salud, mis compras diarias, sin necesidad de endeudarme con ninguna otra persona ni con ninguna modalidad de crédito. Un ejemplo empresarial. Para la empresa, la liquidez se ve cuando cuenta con efectivo para pagar la nómina, para pagar proveedores, ¿sí?, para pagar impuestos sin ningún tipo de retraso. La segunda parte, hablando del tema de la rentabilidad, su concepto es un beneficio obtenido en la relación con lo invertido, ¿sí? Me explico mejor en un ejemplo. Si ahorro dinero y lo coloco en un CDT, esto me genera intereses al final del mes o como yo lo vaya a ir dejando. Estoy obteniendo una rentabilidad sobre mis ahorros. En el ejemplo empresarial, si una empresa mide su rentabilidad cuando sus inversiones, por ejemplo, la maquinaria o la publicidad generan más ventas que los costos. Eso puede ser un ejemplo muy claro a nivel de rentabilidad. En la parte que vimos, en la parte del riesgo financiero, que puede deducir el riesgo financiero y la posibilidad de perder dinero o el resultado económico sea diferente al esperado. El ejemplo a nivel personal. Cuando pido un crédito, existe el riesgo financiero. ¿Por qué? Porque mis ingresos cambian y no podría poderlo pagar. A nivel empresarial, eh, hay riesgo financiero si las ventas dependen de un solo cliente principal o si el mercado es inestable. Ahí hay un riesgo financiero muy alto y es un ejemplo muy básico y muy claro que podríamos tener acá. En la parte de la incertidumbre, ¿sí?, son situaciones en las que en lo posible se va a conocer con exactitud los resultados, pero los resultados a nivel futuro, ¿sí? Eh, Poniendo los ejemplos a nivel personal, ¿puedo yo tener una incertidumbre? Aparece cuando, por ejemplo, si no es en el futuro, los precios de los alimentos van a subir o si tendré unos gastos inesperados. Eso, digámoslo que puede ser una incertidumbre porque yo no sé si en el caso de los alimentos vayan a subir. Puedo tener gastos inesperados, como lo acabé de comentar. A nivel de una empresa, la empresa enfrenta incertidumbre cuando no pueden mm, prever el comportamiento del mercado, porque el mercado puede ser inestable, la inflación y puede ser unas nuevas regulaciones como la estamos viendo normalmente en nuestro país. Bueno, la parte del costo de la oportunidad es todo aquello a lo relacionado cuando elijo una opción en lugar de otra, ¿sí? Bueno, como ejemplo personal, si decido gastar dinero en entretenimiento, el costo de oportunidad no es ahorrar,
ese dinero no lo he invertido, o sea, que no se puede decir que es un costo de oportunidad, porque podría ser que si no lo hago, podría venir siendo. El ejemplo empresarial, para una empresa, si invierte en un proyecto, el costo de oportunidad del proyecto es que sí se puede dejar realizar. Un proyecto A, el costo de oportunidad del proyecto B es poderlo, que se deje realizar. Bueno, como tercer punto en lo que vamos en el contexto de la actividad y de acuerdo al programa, ¿qué impacto de estos factores es en mi economía y en la empresa? Todos estos conceptos influyen directamente en cómo manejo mis finanzas personales y cómo una empresa administra bien sus recursos. En mi economía personal o familiar, voy a nombrar como cinco más o menos. Uno, el tema de la liquidez determina si puedo cubrir mis gastos básicos sin necesidad de endeudarme. Dos, la rentabilidad afecta mis decisiones de ahorro e inversión. Tres, el riesgo financiero me obliga a tomar decisiones de ahorro e inversión. La incertidumbre me lleva a planificar mis gastos y a evitar compras impulsivas, que normalmente uno hace alguna compra impulsiva, más cuando se manejan tarjetas de crédito. El costo de oportunidad influye en mis decisiones, gastar hoy o ahorrar para una meta futura. ¿Sí? En una empresa, ¿qué podemos decir? Cinco partes. La parte de liquidez me permite que la empresa opere sin interrupciones. En la parte de la rentabilidad, asegura que los inversionistas sean a nivel del tiempo, sea muy sostenible. El riesgo financiero obliga a diversificar sus productos en los clientes. Y en la parte de la incertidumbre, hace que las empresas elaboren presupuestos futuros con escenarios diferentes, proyecto uno, proyecto 2 o diferentes casos de negocio de ahí. Y el costo de oportunidad ayuda a escoger proyectos más eficientes, dependiendo a esas realidades que hoy tenemos. La obtención y distribución de mis recursos financieros. En mi caso personal y el de mi familia, los recursos financieros provienen finalmente de qué pueden ser. Uno, de mis ingresos laborales, ¿sí? Como cuáles, mis salarios, los honorarios o actividades independientes que yo pueda tener de extra de la empresa. Ingresos ocasionales, ¿cuáles son esos ingresos ocasionales? Pues los que me puedan ganar como tiempo extra, un bono, venta de algo que yo pueda hacer, ¿sí? La distribución que realizamos la podemos hacer de la siguiente manera. Pues uno, en los gastos fijos. Esos gastos fijos son, uno, como los servicios, la alimentación, el transporte, la vivienda. Esos son gastos que no tienen ningún cambio, sino siempre van a estar. Y hay otros gastos que son variables, como que la recreación, si me voy de viaje, si compro algo ocasionalmente, todas esas necesidades que no las tengo contempladas como mis gastos fijos, ¿sí? A nivel de ahorro e inversión, se destina una parte de esos salarios, de mi salario, eh, para metas futuras o si tengo alguna emergencia. En cuanto a mis obligaciones financieras, obviamente créditos, pagos programados, ya que los tengo también actualmente. Bueno, como conclusión final, comprender estos conceptos financieros me ha permitido tomar decisiones tanto como en mi vida personal como en el entorno empresarial. La liquidez, la rentabilidad, el riesgo, la incertidumbre, el costo de oportunidad son factores que siempre están presentes e influyen en la manera como obtenemos y sumamos también nuestros recursos personales o como las decisiones que podamos tener en nuestra empresa. Muchísimas gracias por su atención.